hasta aquí nos ayudó el Señor. Una de las cualidades más hermosas de una persona es ser agradecido. Amén. Gloria a Dios. No es simplemente la palabra dar gracias, es abrir el corazón y manifestar de veras, convencerlo a Él de que estoy agradecido. Estoy agradecido personalmente de estar aquí hoy. No puedo dejar de reconocer a algunos hermanos que están más cerca porque se me acercan más. No es otra cosa. Pueden saber que estoy en una batalla. Pero una batalla que yo no miro el comienzo, sino que miro el final. La vida cristiana es una batalla. Es una lucha continua. Pero nosotros permanecemos viendo el final. El final de los cristianos es dichoso. En el mundo tendréis aflicciones. Dice la palabra, y a través de muchas tribulaciones vamos a entrar en el cielo. Pero vamos a llegar. ¿Cuántos creen que podemos, en el nombre de Jesús, pasar las puertas y llegar a la presencia de Dios? La mayoría de ustedes ya han repetido en memoria. Fíjense este pasaje que es uno de los pasajes monográficos, o sea, donde solamente se toca el mismo tema, que es el tema de la resurrección. Si alguno quiere ver la Biblia, lo que voy a leer está en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15. Todo el capítulo 15 es la resurrección de Cristo. Parece una apología, parece una defensa entre muchos que no creen, para nada creen, de que Cristo resucitó. Debo decirle a ustedes que uno de los mensajes, o el mensaje menos aceptado, el más rechazado por la humanidad, es este, de que Cristo resucitó. Dice así la Escritura, capítulo 15, primera carta de los Corintios. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Comenzando en el verso número 12, usted lo va a leer, y le invito a que lo lea completo, pero dice a partir del verso número 12, y esto es palabra de Dios y damos gracias en el nombre de Jesús. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, viene una pregunta que dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y se está diciéndole a la iglesia de Corintios, ¿cómo es posible que dentro de la iglesia de Corintios hay algunos que no creen de que Cristo haya resucitado? Y Pablo responde, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es nuestra fe. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la victoria. Es la gran victoria. Tu victoria es mi victoria. Tú eres primicia de todas las cosas. El primero en resucitar de los muertos. Te pido, Dios, que hables en nuestras vidas, que me uses como un canal, como la manera en que puedo llegar por medio de un mensaje al corazón de este pueblo. Tú conoces la condición de cada uno de ellos. Los que han entrado muy alegres, pero también han entrado otros preocupados y otros confundidos. A todos por igual háblales. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Saludo a los hermanos que están en línea. Le voy a pedir a alguno de los técnicos que me acerque un poquito la cámara, porque hay hermanos que me dicen que se ve de muy lejos. Solamente un poquito, para que me vean el bigote que lo tengo blanco. Alaba a Dios. Dice el rey que bendición de Dios. No voy a quitarme la edad. Tampoco la voy a decir. Si Dios lo permite, que este año cumplo 68 años. Uno de los mensajes, repito, gracias, uno de los mensajes más predicados y a la vez más rechazados es el mensaje de la resurrección. Ya vimos que le mencioné que Pablo es como si estuviese molesto, me imagino, yo no estaba ahí, pero molesto de que una iglesia donde hay tanta manifestación de dones espirituales, porque si ustedes se fijan también en el capítulo 12, hay un pasaje monográfico que todo es los frutos del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu, los dones del Espíritu. Y sin embargo, una iglesia tan espiritual, tan llena del Espíritu Santo, y que algunos duden, o que siembren la duda y otros reciban, porque hay quien predica y otro dice amén.
Y por eso muchas veces les he dicho, hay que tener cuidado a qué le decimos amén. Porque pudiéramos también caer en el mismo error de lo que predican algunos, que lo que tienen como intención es confundir solamente. Ahora, vamos a ver algunos otros ejemplos y después quiero hacer un pequeño paréntesis, porque lo siento en mi corazón para compartir, porque hay unos hermanos que llevan poco tiempo en el Evangelio y es necesario hacer como gráficamente, o sea, a través de la misma escritura, un recorrido donde puedan darse cuenta de que esto era un plan determinado. Y lo que voy a decir también no lo van a entender, porque hasta a mí me costó trabajo entender, pero ya estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. Solamente que Dios lo fue controlando, lo fue guiando, lo fue llevando a cabo, hasta que fue consumado. Y de esto quiero hablar un poquito, pero dame un tiempo, porque voy paso a paso. Hay muchos casos en la Biblia, en la misma escritura, donde algunos, aún siendo los mismos discípulos, yo mencioné los de la propia iglesia de Corintios, pero dentro de los 12 apóstoles, hubo también algunos que dijeron, no voy, yo no creo que resucitó. Y para yo creer puso una condición, porque hay algunos que ponen condiciones para creer. Y tenga cuidado, no pongan muchas condiciones ni pidan muchas señales, porque te van a dar la señal de Jonás, y no voy a explicar ahora. Él dijo, si yo no meto mi dedo en los huecos, o sea, en la herida de sus manos, y si yo no meto mi mano en el costado, pues donde traspasaron con una lanza, pues yo no voy a creer absolutamente de que Él resucitó. Eso fue un día como hoy, pasaron como 8 días. Y estaban reunidos en un aposento, las puertas, las ventanas estaban cerradas, dice las puertas, yo le añadí ventanas. Pero las puertas por donde hay acceso para entrar y salir estaban cerradas. Y de repente se apareció Cristo. Digo esto porque aquí hubo una vez un pleito entre 2 pastores, porque uno decía, entró por una ventana. Porque a uno le costaba trabajo, a uno de ellos le costaba trabajo de que Cristo pudiera traspasar las puertas. Y pudiera traspasar, Él puede hacer cualquier cosa. Yo no sé si usted cree que para Él nada es imposible. ¿Por qué vamos a cuestionar algo que nosotros creemos que Él es el Todopoderoso? Pero cuando se apareció así de repente, nos sorprendió a todos, le dijo, Shalom, yo no estaba ahí. Le dijo, paz a vosotros. Y con la misma se dirige a Tomás el Dídimo, Tomás el Jimawa, o el gemelo, al que había dicho que él no creía que Cristo había resucitado y que tenía que ver él con sus propios ojos y con su dedo perforar la herida, ver la herida de la mano y de los pies y poder meter la mano. Y Cristo se la acercó y dijo, Tomás, ven, acércate, ven, mira mis manos. Mira, ven, tengo las huellas, tengo las marcas de los clavos. Mira mis pies. Mira, tengo también las marcas de los pies. Pero también mira en mi costado para que veas, tengo una herida grande, por donde una lanza, un soldado romano me traspasó. Y yo no sé si usted ha leído lo que le voy a decir ahora. ¿Qué fue lo que dijo Tomás? Señor y Dios. Y se le tiró a los pies y lo adoró. Si Jesucristo no fuera Dios, estamos delante de una de las abominaciones más grandes de la tierra. Porque algunos dicen, hay muchos que dicen, siendo cristianos, entre comillas, que a Cristo no se le adora. No hubo que predicarle más si se adoraba o no se adoraba. Él dijo, a este hay que adorarlo y yo lo adoro. Yo no sé cuántos adoran a Cristo. Alabado sea el Señor. Y después quiero explicar que el Padre es una persona y el Hijo es otra. No sé que ustedes piensan que es una sola persona. Porque cuando estaba en la cruz, había otro sentado en el reino. Y de ahí dame tiempo para llegar. Otro caso donde hubo rechazo por la predicación de la resurrección fue cuando Pablo fue a Atenas. Pablo tuvo que salir de ciudades en ciudades porque lo perseguían. Y muchas veces las persecuciones, escucho lo que voy a decir, las permitía Dios. Hubieron momentos que Dios provocó que, por ejemplo, Jerusalén estuviese en candela y que tuvieran que salir huyendo la mayoría de los cristianos de Jerusalén. Y después especifica la nota, y era a propósito de Dios para que extendieran el reino, predicando la palabra. Así que si Dios te pone algo por el camino que no te gusta, quién sabe si es para que pases a una dimensión mayor. Y dejes de ser tal vez el cristiano mediocre, el cristiano de nómina, el que tiene nada más que apuntes y aparece en el libro de Benecer, pero no aparece en el libro de la vida.
O sea, a veces Dios hace cosas, yo no sé por qué digo esto, pero hace cosas incomprensibles. Porque Él tiene propósitos con nuestras vidas. Y tuvo que ir a Atenas. O sea, en el recorrido donde las persecuciones, Él fue a Atenas, se comunicó con varios de los discípulos y nos vamos a encontrar en tal sitio, en tal lugar. Para aquel entonces no había teléfonos móviles. O sea que había que planear, llegar a un acuerdo, o sea, una comunicación verbal para poder entender y cómo hacer las cosas. Pablo entró a Atenas y entró a un areópago, a un aposento grande, donde pudo ver muchos altares. Yo no sé si alguno de ustedes sabe lo que es un altar. ¿No te acuerdas? ¿En tu casa no había uno? No, se te olvidó, en casa de tu abuelita no había un altar. En casa de alguna tía, de algún pariente, de una espiritista gorda. Le estoy tirando algunas pedradas a ver si reacciona. Un altar donde había muñecos, donde habían flores, donde había comida, donde se ponían manzanas, donde la gente se postraba, alaba a Dios. Se te olvidó, no importa, yo sigo. Y dice la escritura que Pablo miró cada uno de los altares y se encontró uno que le sirvió de mensaje. Le dijo: a ese altar que ustedes pusieron al Dios no conocido, a ese Dios que ustedes no conocen, a eso yo he venido a predicarles. Alaba a Dios. Y comenzó entonces a predicar la palabra, y los atenienses estaban allí atentos y atentos, y llegó un punto, el punto clave, cuando dijo: Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Y cuando dijo la palabra resucitó, dijo: espérate. Otro día te vamos a escuchar. Porque le suena difícil de aceptar. O sea, es uno de los mensajes más rechazados, donde ha habido más obstáculos para no aceptarlo. Otro mensaje fue cuando Festo y cuando Agripa quisieron interrogar al apóstol Pablo. Pablo estaba preso, ya llevaba tiempo preso. Él había apelado a Roma. Y en esa fase de tiempo, en ese proceso, como Rey lo ha explicado muy bien, él estaba preso y Festo quiere traerle a Agripa, el rey Agripa, para que escuchara a Pablo. Festo no tenía nada de bueno, y Agripa creo que tampoco, pero querían escuchar al apóstol Pablo. Y se presentaron y Pablo comenzó a predicarle la palabra. Pero cuando llegó al punto donde dijo: Cristo murió y resucitó al tercer día, Festo le pegó un grito: Pablo, estás loco. Las muchas letras te han vuelto loco. Otro día te vamos a escuchar. Dijo: Agripa, yo sé que tú crees. Yo sé que tú crees. Alabado sea el Señor. Dile a tu vecino con el dedo: yo sé que tú crees. Yo sé que tú estás aquí porque tú crees. Pero viene la incredulidad. Y tenemos que decir como aquel hombre: Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Hay varios ejemplos más sobre no quisieron aceptar el mensaje de la crucifixión porque les parece una locura. Ahora, permíteme hacer algo que es como un recuento, irme hacia atrás, me voy bien para atrás y vengo entonces de atrás para adelante para llegar a un punto donde quiero que puedan notar algo que yo considero que es importante. Ustedes saben de memoria el versículo que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único, al monogenes. Es la palabra griega que se emplea para referirse al Hijo único, al monogenes Zeus, o sea, el único Dios en su género. Y si nos vamos un poquito atrás, hay unas palabras de Cristo que dice: cuánto deseé compartir esta Pascua antes de padecer con ustedes, pero les digo que no volveré a participar o a tomar del fruto de la vid hasta que en el reino de los cielos se cumpla esta palabra. Fíjense cuánto he deseado. Está Cristo hablando. Está hablando la máxima autoridad en la tierra en ese momento. Cuánto he deseado compartir la Pascua. Ahora, ¿de dónde viene el origen de la Pascua? Y esto quiero hacerlo por los hermanos que llevan poco tiempo en el Evangelio, de los que no conocen un poquito y hacían un trasfondo, una historia, el regreso al punto de la resurrección, para que puedan también tener un mensaje para compartirlo con otros. La Pascua, que también se conoce en hebreo como Pesach o Pesaj, porque tiene una J al final, pero casi nadie la menciona.
Pesa, la palabra significa, en hebreo significa saltar. O sea que hubo algo que hace muchos años atrás hizo saltar a un ángel que venía con una orden de matar a todos los primogénitos. Y cuando llegaba a un sitio, después voy a explicar, saltaba. En inglés le llaman el Passover, el que pasó por encima, saltó esa casa y fue a otra. Y esta la saltó y se fue a otra. O sea, como si él tuviera una precisión exacta a dónde tenía que ir y cómo ejecutar la orden que le habían dado. Habían pasado 400 años de esclavitud. Hay una nota en el libro de Deuteronomio que dice 430 años, pero los 400 son esclavitud y los 30 adicionales fueron cuando los patriarcas entraron en Egipto. Ustedes recordarán cuando vino Jacob, cuando vino con 70 de la familia, y entonces hay unos 30 años antes de que empiece la esclavitud. Todos ustedes conocen, y si no les estoy diciendo la historia, que el Señor permitió, le profetizó al patriarca Abraham que su descendencia sería esclava en una nación extranjera. No le dijo dónde, y que iban a ser esclavos 400 años. O sea, yo cuando lo leí por primera vez yo dije, no sé, creo que me pronuncié cuando lo leí y dije estas palabras: ¿con qué se come esto? ¿Cómo es posible que Dios le está prometiendo un hijo a Abraham y todavía el hijo no ha nacido y le ha dicho, la simiente tuya, tu descendencia va a ser esclava por 400 años? O sea, es un mensaje que no es fácil de asimilar, no es fácil de entender, y yo no lo entiendo. Pero Dios sabe lo que está haciendo, y a mí no me importa si yo no lo entiendo. Lo único que yo le creo a Dios que Él sabe lo que está haciendo. Alabado sea el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes saben que Él tiene el control de tu vida, que Él conoce el principio y Él conoce el final, que Él tiene algo muy especial contigo y todavía tal vez no se ha manifestado, pero pronto se va a manifestar, porque pronto viene Cristo. Alabado sea el Señor. El resucitado viene. Y pasaron 400 años, no 399, no 401, 400. Eso me recuerda cuando yo estaba preso. Por favor, no me miren con cara de preso, yo estuve preso. Y yo le decía todos los días, porque me convertí en la prisión, le decía todos los días, Señor, quíteme algunos días. Me han puesto una condena, quíteme algunos días. Y un día me pareció sentir que me dijeron, vas a estar los días que yo dije. Dios dijo 400. Dijo 400, ¿sí o no? 400 años van a estar. 400 años donde se puso la vida difícil. Se convirtieron en esclavos. De pronto los pusieron a hacer ladrillos. Después le subieron la meta del trabajo de los ladrillos. Después hubieron amenazas y diferentes azotes y cosas así. Eran esclavos, literalmente. Después que muere José y muere el faraón de los días de José, vino otro faraón y ahí comenzó la esclavitud. Dios lo dijo. Dios lo dijo. Así es. Y fue un tiempo de angustia, de lloro, de clamor. Dice que Dios escuchaba al final, escuchaba el clamor de su pueblo por libertad. Y Dios mandó un libertador. No voy a hacer muy largo esto porque ustedes conocen la historia de Moisés. Y mandó un libertador. Y a través de ese libertador comenzaron 10 plagas muy conocidas. La primera fue convertir el agua en sangre. La última fue la muerte de los primogénitos. Si usted quiere leerlas, la puede leer ahí mismo en el libro de Éxodo, las puede encontrar. Y llegó la última de las plagas, la plaga de la muerte de los primogénitos, de los que habían nacido primeros en una familia. No sé cuántos primogénitos hay aquí. Levante la mano que son primogénitos. Usted fue el primero de la familia. Amén, estás en peligro. Gloria a Dios que no estás en Egipto, estás aquí. Y el Señor le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que tome a un corderito de 1 año de nacido, perfecto, que no tuviese defectos. O sea, y que lo sacrifiquen, que tomen su sangre en un lebrillo y cojan y unten la sangre
en los dinteles de las puertas, en las dos columnas. O sea, como una señal, como una marca, como una identificación. Que en esa casa vive un judío, vive un israelita, y que le está creyendo a lo que es el mandato del Señor. Y le dice también ordenanza como que el corderito se va a comer completo, que cada cual va a coger su parte. Le da especificaciones que si al otro día cuando amanece quedó algo, que lo queme. O sea, hay una cantidad de especificaciones que ustedes van a leer después. Y algunas veces decimos, ¿y para qué hablamos de eso? Porque todo tiene un indicativo, todo tiene un mensaje, todo tiene algo que nos quiere decir y a veces no nos damos cuenta. Yo pienso que Dios te mandó a ti a hacer las cosas bien, correctas, conforme está escrito la palabra, no añadiéndole, no quitándole, porque Dios es el que determina lo que hay que hacer, no soy yo. Hay quien quiere convertir el cristianismo a que Cristo se convierta a mí y yo no a Él. Y que yo sea no solamente, ¿cómo decir? Que Él sea el que me escuche y yo no soy el que tenga que responder. O sea, estamos cambiando y no hay duda de que es algo terrible cuando cambiamos lo bueno por lo malo y lo malo por lo bueno, que yo creo que es una de las cosas que se está viendo hoy día, que le están diciendo malo a esto que es tan rico, que es el Evangelio, y le están diciendo bueno a lo que es abominable y molesta a Dios. Y entonces llegó el día, para ser más exacto, llegó la noche. Si ustedes leen el libro de Deuteronomio capítulo 16, si no me equivoco, menciona la Pascua, menciona el Pesaj, y menciona que el pueblo de Israel, todos los israelitas hicieron lo que Dios les dijo, y llegó la noche y llegó el destructor, un ángel determinado a matar, pero con una orden: donde vean la sangre aplicada, salten, pasen por encima, no los toquen. Ese es mi pueblo. Así sucedió aquella noche, una noche terrible, donde tantos, son miles y miles de primogénitos que murieron, lo mismo de seres humanos que de animales. O sea, era algo tan impresionante. Era muerte y gritos en todos los hogares de los egipcios. Los egipcios se desesperaron y quisieron botar a los israelitas y los apresuraron a que salieran de allí. Y Dios, en motivación a esta fecha y a este momento y a lo que hizo, para que no se olvide jamás de lo que Dios hizo, porque Dios tiene también un mensaje para ti, que no quiere que tú te olvides de las cosas que ha hecho contigo, que diga las cosas que conviene que declaremos, las señales, los prodigios, los milagros que Dios ha hecho con nuestra vida, las veces que tú has clamado y has pedido por un hijo, por un nieto, o has pedido por un problema matrimonial, las veces que tú has visto que la gloria de Dios se ha manifestado. Es bueno que lo recordemos, es bueno que lo festejemos. Seamos agradecidos. Y de este evento Dios sacó un mandato. Cada primer mes del año, en el libro de Deuteronomio vemos es Aviv, y después del cautiverio, si alguno se ha visto con este problema, es Nisan. O sea, ¿por qué dice Aviv en uno y en otro dice Nisan? En el primero se llamaba así Aviv, que significa cosecha. O sea, era tiempo de primavera cuando sucedió esto, y entonces lo pone como el tiempo de la cosecha de la primavera. Pero después de la cautividad se cambió la palabra por Nisan. O sea, el día 14 del mes de Nisan, mi pueblo celebrará Pascua, la Pascua judía, la Pascua que simboliza, que representa que Dios los libertó de la esclavitud y los hizo libres. Que Él estuvo presente siempre, que Él destruyó al imperio egipcio. El imperio egipcio no sirvió para más nada y los dioses de los egipcios quedaron destruidos. O sea, Egipto se quedó sin patria, sin tierra. O sea, la tierra estaba allí, pero totalmente destruido y sin Dios que pudiera responder. Tú y yo tenemos un Dios que responde. Un Dios que escucha, que tiene oído y se inclina a escuchar nuestra oración. ¿Cuántos creen que Él te escuchó esta mañana? Cuando nos levantamos, cuando oramos, cuando llegamos a la iglesia y buscamos su presencia, creo que Dios te ha respondido. ¡Qué bueno que Dios responde! Y era una celebración para que lo hicieran por todas las generaciones, valga la redundancia, para que lo celebraran de generación en generación, para que no se lo olvidara. Si ustedes se fijan, todas las celebraciones judías tenían como propósito recordar que el día que saliste de Egipto no hubo tiempo de leudar la masa. Por eso
me vas a unir las fiestas de la Pascua, del Pesaj, la vas a unir con los 7 días de los panes y levadura, para que te acuerdes que fue de noche y fue de repente, como yo te saqué, como yo logré en ti la victoria. Tú nunca volviste a ser el mismo de antes, porque esto marcaba un presente y marcaba un futuro, y un antes y un después. O sea, era necesario recordar. Alabado sea el Señor. Y ahora le llevo a decir las palabras de Cristo. ¿Cuántas veces yo quise festejar esta fiesta? ¿Cuánto lo deseé antes de padecer, antes de sufrir? O sea, Cristo festejó. ¿Por qué festejó? En Él se iba a cumplir, y escuchen bien estas palabras, en Él se iba a cumplir la verdadera Pascua. En Él se iba a cumplir la verdadera salvación, la liberación. O sea, todo lo que se proyectó durante generación y generación en Cristo se estaba cumpliendo. O sea, Él es la verdadera Pascua. Nosotros estamos celebrando la Pascua de Jesucristo. Alabado sea el Señor. No la Pascua antigua, pero la antigua no está desvinculada, sino que marcó la diferencia en que hubo un sacrificio perfecto. Y cuando hay un sacrificio perfecto, si tú tratas de hacer otro, lo vas a echar a perder. Quiere decir que nosotros hemos reconocido y aceptado que Cristo hizo el sacrificio perfecto. Con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre. O sea, no hace falta más sacrificios de animales, no hace falta más sangre. No hay que hacerlo más. Cristo lo hizo todo. Y lo hizo por ti. Y lo hizo por mí. Por eso el grito es tan fuerte de consumado es. Terminé la obra. Está realizada. Alabado sea el Señor. Ahora, durante mucho tiempo, los cristianos, hay un periodo de tiempo de lo que se conoce como cristianismo, pero en una posición totalmente de confusión. Querían evitar que la Pascua judía no coincidiera con la Pascua cristiana. Ustedes saben bien que hay 2 calendarios, está el gregoriano y está el calendario hebreo. Uno se rige por el sol, que es el gregoriano, y otro se dirige por las lunas. Si usted esta noche sale afuera, va a ver que la luna está llena. Alaba a Dios. Después voy a decir por qué. Pero a mis manos cayó, o logré bajar, lo tengo escrito a mano, por supuesto, una carta que escribió un rey llamado Constantino Augusto. Una carta que le dirigió a los obispos y arzobispos en el concilio de Nicea en el año 325, para evitar que la celebración nuestra de los cristianos no coincidiera con los judíos, porque para ellos les parecía algo aberrante, algo malo, que pudiéramos compartir los unos con los otros. Y yo les digo, el mismo de ayer no es el mismo de hoy, no es el mismo de siempre. Pero quiero que escuchen, no sé si me equivoco, porque hay palabras del idioma español antiguo, del castellano antiguo, y les voy a leer para que se den cuenta qué clase de esfuerzo estaban haciendo para el tiempo del concilio de Nicea en el año 325, cuando Constantino escribe, dice: carta de Constantino Augusto a las iglesias de Roma en el concilio de Nicea, año 325 de nuestra era. Habiendo experimentado la grandeza de la bondad divina y el resurgimiento del Estado, en lo que a lo que las relaciones públicas se refiere, pienso que es totalmente mi responsabilidad, dice Constantino, hacer que la feliz multitud que compone la Iglesia católica, apostólica y romana sea conservada en una misma fe. Por el amor y la armonía de nuestra común devoción al Señor Altísimo en cuanto a lo concerniente al más sagrado día de Pascua, fue decretado por consentimiento común que debe ser celebrado el mismo día en cada lugar, o sea, cada cristiano. Esto es para que sea más hermoso, más venerable, por medio de un festival por el cual hemos recibido la esperanza de la inmortalidad, por lo cual deberá ser observado por todos de la misma manera. Nos ha parecido algo indigno a todos que la celebración de esta fiesta de la más alta solemnidad se deba guardar siguiendo las costumbres de aquellos judíos inmundos y miserables, quienes, habiendo manchado sus manos con tan horrible crimen, por tanto son afectados por la ceguera merecidamente de su alma, como amaba Constantino a los judíos. Es correcto entonces que, rechazando las prácticas de este pueblo, nosotros perpetuamos
a todas las futuras generaciones y a la celebración de este rito en un orden más legítimo, un invento de ellos más legítimo, y no tengamos nada en común con esta detestable, o sea, esta aborrecible multitud de judíos. Como es necesario, entonces debemos enmendar esto para que no tener nada de compartido con las costumbres de aquellos parricidas, asesinos de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, como la forma más apropiada ha sido establecida por todas las iglesias occidentales, sureñas y orientales, ha sido decidido que esta sea así, y yo mismo me he prometido que este arreglo tenga vuestra aprobación y que la costumbre que prevalezca esté en armonía con la ciudad de Roma. También es muy oportuno que todos deben unirse en desear a lo que parece en la demanda, así evitar toda participación con estos judíos perjuros. Es nuestro deber recibir y establecer los argumentos, presentándonos y observando el más santo día en una fecha diferente a la que lo celebran los judíos. Firma Augusto César, Constantino Augusto el César. ¿Saben ustedes cuántos millones de cristianos a través de la historia han tratado de desvincularse totalmente de que a los judíos se les fue dada la salvación y a ellos la aportación del mensaje, que no coincidamos absolutamente en nada? ¿Alguien ha leído, y digo esto con mucho cuidado, un libro que se llama Las mentiras de los judíos? ¿Alguien lo ha leído, lo ha visto, lo ha llegado a ver? A todo quien lo escribió, te vas a sorprender quién lo escribió. Las mentiras de los judíos. Le escribió un hombre que hizo reformas, que fue muy reconocido, que en su actitud, por lo que hizo, a nosotros nos llaman hoy protestantes, porque él clavó 95 tesis en la Catedral de Alemania, presentando los abusos, lo horrible, de lo distorsionado que era la iglesia para los días en que clavó las 95 tesis. Alabado sea el Señor. Es alguien que hoy lleva a la iglesia de una denominación llamado la iglesia luterana. La iglesia luterana, Lutero escribió y dijo esas palabras. Inclusive llegó a decir como recomendación: recomiendo que los judíos sean sacados de las ciudades y llevados a lugares rurales, que se les dé trabajos forzados y que no compartan con los cristianos. Yo les digo, no ha habido generaciones de hombres y de gobernantes que han aborrecido. Yo les pregunto, hoy día no hay gobernantes que aborrecen, que hay un antisemitismo total por el pueblo de Israel. Para mí es un gozo cada vez que en esta iglesia levantamos la voz para decir: Señor, bendice a tu pueblo Israel. Y como bien dice Israel, porque dice el rey, yo también todos los días, casi todas las mañanas, pongo un poco de noticias de Israel y entro en canales de Europa para escuchar noticias de Israel. Está en candela. Les voy a decir, está en candela. O sea, tuvieron que meterse en la mezquita de Al-Aqsa porque se metieron manifestantes que estaban programados, rebeldes, para formar conflicto y revirar el mundo árabe contra el pueblo de Israel. En un momento tan crítico, cuando Irán está tratando de terminar una bomba atómica que dice que la está haciendo y fabricando específicamente para destruir los judíos, hay gente hablando mal del pueblo judío. Los sirios llevan dos. ¿Y saben ustedes por qué? ¿Saben ustedes por qué? ¿Por qué muchas veces los judíos de hoy en día no quieren reconocer a Jesús como el Mesías? Una, porque las profecías mesiánicas en la Escritura prácticamente no las comparten y no las estudian, porque le hacen un rechazo. Número dos, porque hay muchos millones de cristianos hoy en día que rechazan a los judíos. No voy a mencionar nombres, es una secta para mí, pero son más de 8 millones de creyentes que usan la Biblia y dicen ser cristianos, y dicen que para los judíos ya no existe oportunidades, que ellos no van a ser edificados o restablecidos como dice la Escritura. O sea, Dios prometió la plena restauración de Israel. Aparece en Romanos capítulo 11. Dios prometió la plena restauración de Israel y le dijo a uno, no sé a quién se refirió, en una pregunta como si otro lo hubiera hecho: ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel?
Y Pablo responde de ninguna manera, porque a Israel solamente le ha venido endurecimiento en parte hasta que entre en la plenitud los gentiles. Y cuando entre en la plenitud los gentiles, que es la iglesia, entonces Dios mirará su rostro al pueblo de Israel y va a entrar en el pacto que hizo de una plena restauración. Le guste o no le guste a la gente, Israel está puesto allí rodeado de enemigos. Egipto, Jordania, Siria, Líbano. Gloria a Dios. ¿Cuántas guerras ha tenido desde que se estableció como nación? ¿Cuántos conflictos? ¿Tienen ustedes cuántos misiles han lanzado al territorio de Israel? No se asusten, miles. En estos días, Dios nos Miles de misiles lanzados contra Israel. ¿Por qué? ¿Por qué ese odio? ¿Por qué ese rechazo? Si tuvieran a Cristo en el corazón, saben, mi Señor y mi Salvador era judío, Amén. de la más estricta tribu del judaísmo, de la tribu de Judá. Alabado sea el Señor. Mis hermanos, de Él estaba escrito: Él te va a herir en el cacayán. Pero hágale un arreglo, Pertico. Vamos a hacer arreglo. En vez de decir ella le va a herir en la cabeza, arréglalo, es Él. Arréglalo, es Él, porque el que va a herir al diablo no es Eva. El que va a herir al diablo es la simiente que viene de ella, pero no es ella, es Cristo. ¿Cuánto alaban a Dios? Cristo va a poner a sus enemigos debajo de la planta de sus pies. Mira, no voy a ser muy largo. Quise hacer un recorrido de atrás para adelante porque hay hermanos nuevos, para que tengan una idea que la idea de la celebración de la Pascua no es algo que surgió de un día para otro, sino que es una historia donde Dios quiso. Y todavía estamos aquí recordando el sacrificio de Jesús. Gloria a Dios. Pero quiero hacerles, casi siempre hablamos de Getsemaní, y es bueno que hablemos de Getsemaní. Getsemaní es una palabra compuesta en hebreo, es Getsemaní, o sea, prensa de olivo. Y yo vi una prensa de olivo, Miguelito, lo que fuimos allá, vimos lo que es una prensa de olivo. La piedra que se usa para comprimir, para romper lo que es el fruto de la vid, el higo, o sea, de donde saca la uva. Me disculpa si a veces cambio de nombre, porque soy así, que se me olvidan todos los nombres. Pero a Cristo lo comprimieron, lo trituraron y lo comprimieron. Y de Él salió virtud, de Él salió salvación. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, podemos hablar de los sacrificios de Cristo y no nos cansaríamos de agradecerle todo lo que soportó. Porque lo hizo por amor a ti y lo hizo por amor a mí. Puesto los ojos en la cruz. O sea, como que puesto los ojos en nosotros por el sacrificio de que iba a llevar muchos a la salvación, a su lugar. O sea, que iban a estar presentes con Él. Pero les voy a hacer reflexionar en el pasaje que le dije hace un ratito atrás. Porque de tal manera, vamos, repita conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree. El jueves pasado hubieron 7 hermanitas que las felicito con todo mi corazón, lo hicieron tremendo. Así que posiblemente algunos de ustedes las van a contratar para predicar en otra iglesia. ¿Por qué no? Y si no es en otra iglesia, en un púlpito en la calle. Comparten el mensaje con otras personas. Pensemos un momento en esa palabra que dijo Elí, Elí, lama sabachthani. Creo que Marisol fue el que la predicó, ¿verdad, Marisol? En arameo estaba la expresión, y la expresión significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ponga atención, ya estoy terminando. El padre pudo haber ayudado a su hijo. El mismo hijo dijo: yo puedo orar ahora a mi padre y él puede mandar millones de ángeles y destruir el planeta Tierra. O sea, él pudo haberlo ayudado. Pónganse en lugar, la mayoría aquí somos padres, papá, mamá. Imagínense que su hijo o su hija esté pasando por un proceso de enjuiciamiento, que lo están enjuiciando y que está en el proceso de condenación a muerte, y que tú tengas el testimonio que lo puede salvar. O sea, tú tienes en tu mano la carta que lo puede libertar, pero tú has hecho un pacto
un pacto de que en tu hijo ibas a producir la salvación de la humanidad. Y que escucha el hijo que le pegó un grito: Elí, Elí, Dios mío, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Les pregunto, ¿creen ustedes que le causó gozo al padre darle la espalda a su hijo? No es una de las cosas más dolorosas, no es una de las cosas que me hace entender el versículo: de tal manera, tan grande fue el amor que tuvo Cristo, que tuvo el Padre, que nos entregó a su Hijo, se lo rechazó, dejó que cayera sobre él todo el peso de la maldad, del pecado. Cristo murió con el peso del pecado encima, pudiendo haberlo libertado, Se lo prometió a Noé. pudiendo haberlo ayudado. No lo hizo. Mamá, piensa un momentico que tú pudiendo ayudar a tu hijo, a tu hija, pudiendo hacerlo y no lo haces por causa de un pacto. ¿No es grande el amor de Dios? Gloria a Dios. Cierre sus ojos. La presencia de Dios está aquí. Amén. Su presencia está en este lugar.